Chicas, buenos días. Como no es sorpresa de nadie, toca reset de septiembre. Me vais a acompañar en una mañana mientras hago mi reset de septiembre, básicamente. He de decir que yo durante el año tengo bastantes resets. En función de mis crisis existenciales, cuando yo siento que necesito como limpiar, pues ya lo hago. Hacer un vlog de una mañana conmigo mientras hago un poco de reset y reubico un poco cosas. ¿Por qué? Porque yo no sé si os acordáis que yo digo que cada verano cambio cosas de mi habitación y que yo pensaba que ya no cambiaría nada. Spoiler, no es verdad. Estaba en un rincón de mi habitación, que luego lo veréis, que ya me ha llegado lo que me he pedido. Le dije a mi padre, ¿puedes subir un momento? Subió, me vio con el metro y se puso en jarra y hizo uff. Vienen curvas, porque yo estoy con el metro, vienen curvas, siempre, siempre, y lo sabe. Y efectivamente, aunque es un cambio muy pequeño, porque también os digo que tengo que cambiar más, es que os quiero hacer un vídeo de enseñando todo mi room tour, que más o menos ya lo sabéis, pero como más en detalle. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser limpiar. O sea, ya mi habitación está ordenada. Sí que es verdad que si eres una persona que tiende a desordenar la habitación cuando, yo qué sé, a veces es como que la habitación refleja cómo estás internamente. Yo sí, pero no. En mi caso es al contrario, tipo, quiero que esté súper ordenada para que, o sea, para reflejarme paz que quiero tener en mi cabeza, no sé cómo decirlo. Voy a limpiar el suelo, el escritorio, porque a veces el escritorio saca polvo. Voy a limpiar el altar, voy a limpiar la estantería, que la estantería no la he limpiado desde que la tuve, creo, el año pasado. Y creo que toca limpiarla. Entonces primero haremos eso, me termino el matcha y vamos a ello. Como esto de aquí, porque me da la intención de que si, o sea, he cogido como una cosita para poner aquí y me da la intención de que hay como más espacio en el escritorio, no lo sé, entonces lo he cogido, ya lo enseñaré cuando me llegue. Y y os quiero enseñar una cosa, que ya sabéis que mi tía siempre me regala piedras y tal, y me regaló esta de aquí. En este lado, una piedra que lo que hace es absorber las energías negativas de la tecnología, y tienes que ponerlo como en el sitio donde haya más tecnología, y yo básicamente lo pongo en el setup para que absorba toda la energía negativa de toda la tecnología que tengo aquí.
Chicas, me parto. Mira lo que he encontrado. Buena friki de los Juegos del Hambre. Es que esto... Me acuerdo que me lo puse para ir a ver Shinsajo parte 2. Aquí. Ella. La elegida. Vale, chicas, estantería limpia. Ahora vamos a hacer un unboxing de la estantería. Lo que tengo una duda. Tenía claro dónde colocarla, pero ahora no tanto. No sé si hacer que la estantería sea el nuevo altar y colocarlo donde está ahora el altar. Donde tengo el mueble que tengo en el altar, colocarlo antes que estaba al lado del escritorio. Eso lo voy a sacar 100%. No sé si poner la estantería ahí, que es donde en principio iba a estar, o ponerla aquí donde está el altar y quitarlo. Estoy en duda, no lo sé. Bueno, os voy a hacer el unboxing y me lo replanteo. Voy a colocar distintas cosas. Creo que lo voy a dejar aquí. Me gusta bastante. Entonces voy a empezar a decorarlo. Aunque bueno, esto va a cambiar 50.000 veces, como todo en mi habitación, pero no pasa nada. Y al final he dejado el altar así. Que allí aún no sé si poner esa cestita que está ahí, Ok, solamente la cesta la pongo ahí, pero no lo tengo claro. Quando o piano já não quer mais tocar e as teclas pretas não são. Espacio físico, limpio y ordenado. Ahora lo que quiero hacer es limpiar espacio energético. Voy a pasar un palo santo por la habitación, que encima me relaja un huevo también. Me lo voy a pasar a mí, me voy a limpiar a mí misma la energía. Así que vamos a ello. Quando o prelúdio nem começar e a semibreve cansar de respirar quando o trombone não. Vale, chicas, yo sigo una cuenta en Instagram que creo que son dos chicas que tienen una cuenta esotérica. Y siempre, cada mes, tienen como un calendario en el que te van diciendo cosas que puedes hacer... Siempre me corto la cabeza. Cosas que puedes hacer cada día. Y yo siempre me la imprimo y me la pongo en la habitación para tenerlo como presente. Y de hecho, el de septiembre os lo pasé por el canal de difusión de WhatsApp, que no lo he dicho por aquí aún, pero he creado un canal de difusión por WhatsApp que nadie sabe si has entrado en ese canal, no se ve ni el número de nadie, solo podéis reaccionar a las cosas que voy poniendo, mientras no tengo el de Instagram. Mi intención es tener el de Instagram, pero aún no puedo, entonces de momento tengo el de WhatsApp. Tenéis el enlace en la descripción por si queréis uniros. Y chicas, os pasé esto el de septiembre, entonces voy a quitar el de agosto, hoy es 31, y voy a poner ya el de septiembre, así que vamos a colocarlo. Y es muy guay porque, sobre todo yo, por ejemplo, que estoy empezando, pues tienes como ideas de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, lo de las fases lunares ya más o menos ya controlo, más o menos.
Pero bueno, te dan como ideas y está muy guay. Ya toca sentarse ahora y lo que quiero hacer es lo que hago siempre y bueno, realmente todas sabemos la teoría de un reset, entonces coged lo que os interese, coged lo que os resuene. Es lo que os he dicho, yo durante el año tengo algunos resets, lo único que depende del momento, pues hago reset de armario, como fue en julio, creo que cuando volví de Madrid hice reset de armario, espacio físico, lo que sea. Pero sí que es verdad que siempre me espero a septiembre para hacer limpieza digital. Digital tanto de seguimientos, redes en general y tecnología. Me espero aquí porque se acumula todo y hago limpieza. Realmente casi nunca termino de hacerlo, es lo de limpieza de seguimientos. Porque yo sigo a gente de cuando iba a la ESO, de cuando iba a bachillerato, y es gente que en ese momento pues no es que me caiga mal, pero decirlo para que no suene mal, pero es gente que no tiene las mismas vibraciones que yo. Y siempre lo dejo por compromiso. No, voy a hacer limpieza total y ya está. Y me da igual. Me da pela. Uy, estoy brillando mucho, ¿no? Creo. Porque me salen muchas de esto. Bueno, más o menos. Y eso, quiero hacer limpieza sobre todo de redes. Voy a hacer limpieza también de ordenador, aunque el ordenador es de hace unos meses, entonces tampoco tendré que limpiar mucho. Y eso, en tema armario, es que cuando estuve en Madrid lo hablé con Moe y es que, tías, no sé qué o sea, yo tengo ropa, bueno, tenía ropa de la ESO, o ropa de hace un año, que sí, me gusta, pero ya no es mi esencia, no sé cómo decirlo, es como he desbloqueado un nuevo personaje y esa ropa no equivale a mi personaje actual, dejámoslo así, o sea, es otra Aina, no es la Aina actual. Entonces, pieza de ropa porque quiero, luego lo veréis qué es lo que quiero hacer, pero haré como un poco carpeta de Pinterest con outfits o tipo de ropa que me encajaría ahora, y a partir de ahí pues ir a comprar ropa. No quiero comprar mucha ropa, pero que sea como el típico armario que con 4 piezas te lo combinas diferente y es totalmente distinto. Quiero algo así, no lo sé. Pero bueno, vamos al caso. Primero vamos a hacer limpieza digital. Os voy a enseñar mi agenda, que también me la compré en Madrid y es que es preciosa. La vi y dije, esto va a ser mío, 100%. Que de hecho me iba a comprar una de Muji porque es la que tenía este año, pero vi esa y dije, vale, no, cambiamos el plan. Limpieza digital hecha. Ahora vamos a organizarnos en la agenda. Chicas, os tengo que enseñar esta agenda. Yo cuando vi que tenía estrellas, los horóscopos, las lunas, dije, esto es mío. Tiene como al principio de la agenda, tiene tanto el 2024 como 2025 y aparte luego el horario para ponértelo y te explica las fases lunares de los planetas. Yo eso flipé. Y las fases lunares de 2024 y 2025. Yo cuando vi esto dije, Dios mío, esto tiene que ser mío. Y además, cada mes te aparece como el horóscopo del mes, tipo en agosto, pues Leo. Tienes el calendario mensual y a la derecha tienes como algunos props, digamos, de journal del mes. Y es que encima en el calendario mensual tienes los días de las fases lunares, si hay algún eclipse, cuando empieza pues el horóscopo, en este caso en agosto pues me ponía cuando empezaba Virgo. Chicas, una fantasía. Y tiene pegatinas doradas, es que adoro máximo.
no me puede acompañar mejor marcapáginas que Risan en esta agenda. Última cosa que me falta por hacer, quiero fijarme objetivos para estos meses que quedan y sobre todo quiero hacerme una nueva carpeta en Pinterest, cómo quiero verme en esos próximos meses. Entonces haré como un vision board de principios de año, pero ahora es que realmente lo sabemos, todo el mundo lo sabe, septiembre es un año nuevo, literal, es que lo es. Y eso, voy a apuntar los propósitos que quiero, cómo me quiero ver, y en función de cómo me quiero ver, buscar imágenes para poderlas ver, porque a mí me va muy bien visualizar. A mí la visualización es lo que me funciona siempre, desde siempre me ha funcionado, y tener una cosa encima siendo diseñadora, tenerlo visualmente me ayuda muchísimo, así que haremos un nuevo mood board, vision board de cómo quiero verme estos meses. Y lo tendríamos ya, solo faltaría eso. Ya tengo el mood board hecho, he escrito todos los propósitos que quería en estos próximos meses y a partir de ahí he hecho el mood board. Vale, la batería ha hecho caput. Voy a poner el fondo de pantalla en el ordenador para tenerlo presente, como os he comentado, y ya estaría por hoy el vídeo y el reset. Espero que tengáis muy buen inicio de curso, de vuelta a la rutina, de todo. Yo me despido ya, espero que de verdad os haya gustado muchísimo. Dejadme en los comentarios qué habéis hecho vosotras para este reset. Me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicas.